Con esto, con Valdepeñas abre esta edición de la segunda semana de la Semana Central de agosto con un reportaje conmemorativo del 25 aniversario de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias AFA Valdepeñas, un cuarto de siglo que han dado para una iniciativa de recursos asistenciales como el centro de día y la mini residencia de personas aquejadas de esta enfermedad. Nuestra enhorabuena a Noemí Martínez y a Vicente Salas, artífices de este eterno proyecto que es AFA Valdepeñas. Entrevistamos hoy también a la historiadora Tonka Ivanova, que ha presentado en el Agosto Cultural de Viso del Marqués una parte de las investigaciones sobre el Marquesado de Santa Cruz, una entidad trascendental en la Valdepeñas del siglo XVIII y que está ligada al noveno Marqués de Santa Cruz. Y completamos la edición charlando con el entrenador deportivo y nutricionista Manu Jiménez, que nos desvela los beneficios del frío para el tratamiento de lesiones y enfermedades en articulaciones y en músculos, y nos da 5 claves para recuperar un estado de físico óptimo, gracias también a sus pautas que nos conducen a un equilibrio también mental. Estamos en Conecta con Valdepeñas, no cerramos esa central semana de agosto y los invitamos a acompañarnos en la próxima hora. Bueno, pues estamos aquí en esta fecha de principio de mayo, recordando lógicamente lo que es el 25 aniversario de la Asociación de Familiares de Personas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias de Valdepeñas y su comarca. La verdad es que fue el 13 de enero cuando hemos llegado a esta fecha del 25 aniversario y hemos previsto de que pudiéramos decir realmente todo aquello que hemos llevado a cabo, lógicamente para encontrarnos hoy actualmente pues la situación en la que está la casa de AFA Valdepeñas funcionando y haciendo posible con todo aquello que hemos llevado a cabo, como digo. Fue allá por el año 99, el 13 de enero del 99, cuando oficialmente se aceptaron los estatutos por medio de la administración, con el fin de que fuésemos una asociación a funcionar. ¿Cómo es que surge la asociación? La asociación surge por las necesidades que íbamos teniendo algunas familias, teniendo a una persona con la enfermedad, sea de Alzheimer o de cualquier otro tipo de demencia, en la que habíamos estado trabajando casi 3 años con un grupo que el ayuntamiento estaba llevando a efecto, un grupo de autoayuda, y a la vez también una de las empresas subsidiarias entonces en Valdepeñas, Cencibel, que estaba haciendo posible este trabajo. Pero ya vimos que teníamos que ser más específicos, más concretos, y entonces, sufriendo en primera persona el tema de la demencia, pues entonces decidimos llevarlo a efecto. Fue en el año ya 98, en el 1998, cuando por medio de una asociación de vecinos, concretamente en Lucero, y en la persona de su presidente, José Luis Olmedilla, que nos propuso de que por qué no nos lanzábamos a lo que tenía que serlo, y lo hicimos allí en la sede del Lucero, donde pudimos plantear, traer a personal especializado, y bueno, nos incitó a que pudiésemos llevar a efectos todo esto. La verdad es que creíamos que aquello que era un sueño se pudiese llevar a la realidad. No era fácil, pero después de 25 años podemos decir que la verdad que hemos conseguido que la casa de AFA sea una realidad, cuando entonces debíamos de vivirlo en primera persona.
Lo digo porque, claro, ¿cómo es que llegamos a los años 96, 97, 98 con el fin de todo esto? Es lo que sentíamos, porque ya estábamos por lo menos 7 familias en Valdepeñas en la que sufríamos de esta enfermedad. En todo este tiempo hemos visto pasar no solo aquellas 7 familias, hemos visto pasar a 395 personas que con la estimulación específica que se ha podido desarrollar, con el perfil de los profesionales que se ha llevado a cabo, la verdad es que ha sido un trabajo ímprobo y hemos podido tener una experiencia totalmente, bueno, satisfactoria, aún con todas las dificultades que ello ocasiona. Pero en este sentido podemos decir y podemos encontrarnos 25 años después, en donde la misma administración, donde los diversos premios, donde empresas privadas han sido capaces de reconocer el trabajo que AFA Valdepeñas ha hecho no solo en Valdepeñas, decíamos al principio, también de la comarca, lo que comprendía entonces el Hospital Comarcal Gutiérrez Ortega, que hoy es el Hospital General de Valdepeñas, pero esas 27 poblaciones, Valdepeñas es la mayor, pero aquellas poblaciones donde pudimos llevar información, donde llevamos formación, donde pudimos decir realmente y ver las necesidades que tenían en otros pueblos. Por lo tanto, yo creo que es un tiempo precioso de poder encontrarnos y decir, gracias a esos 25 años, y poder vislumbrar que ha sido, que es y que será una realidad aquello que comenzamos entonces. 25 años de sensibilización. En 2024 conmemoramos el inicio de uno de los colectivos sociales más importantes, no solo de nuestra localidad Valdepeñas, sino también de la comarca, que ha ayudado a tantas familias que se han visto afectadas por esta dura y complicada enfermedad. En la trayectoria de AFA Valdepeñas hay un factor importante, y es que desde el principio hemos intentado ser innovadores con objeto de no solamente darles las cosas básicas a los usuarios, sino de ir renovándonos, irle dando aquello que fuese novedad y que fuese de utilidad para ellos a fin de darle la mejor calidad de vida posible. Y si nos remontamos al inicio del centro de día, cuando se hizo el centro de día, ya un aspecto muy innovador que tuvo fue el que pusimos 5 dormitorios para estancias temporales. Esto no lo hay ni lo ha habido en ningún centro de día, normalmente fuimos los primeros, fuimos pioneros. ¿Por qué? Porque veníamos de grupos de autoayuda donde sabíamos y éramos conscientes de la angustia que suponía para el familiar en un caso de necesidad o incluso para un descanso, no tener donde dejar a su enfermo. Entonces establecimos este servicio que no existía en ningún sitio. Consideramos importante el que hubiera enfermera, en este caso enfermera porque casi siempre todas las personas del ámbito sanitario, la mayoría son mujeres. Entonces tampoco desde la Junta de Comunidades nos dijeron, al igual que las estancias temporales, que era algo que no era necesario, pero que nosotros sí que lo vimos necesario. ¿Por qué? Porque los enfermos no solamente padecen la enfermedad, padecen una demencia, sino que tienen además otras patologías añadidas, como la diabetes, la hipertensión, y la verdad es que hemos tenido bastante susto en este sentido y nos ha dado mucha tranquilidad el tener una enfermera todo el tiempo que pudiera atender a esas necesidades de emergencia. Cuando se abrió la residencia, también fue la primera residencia en Castilla-La Mancha. ¿Y por qué hacer una residencia? Porque para los nuestros una residencia al uso no era lo adecuado, porque no tienen estimulación normalmente, aunque ahora ya por normativa tienen que tener algún tiempo de terapia ocupacional, pero no es lo mismo en una residencia especializada como la de AFA Valdepeñas que creo, donde de lunes a viernes están teniendo las mismas terapias que se tienen en el centro de día para los usuarios. Algo que impusimos y hace ya más de 17 años fue las nuevas tecnologías. Había una entidad que ofertaba donaciones de ordenadores que estaban ya idos de algunas entidades grandes y que los habían reacondicionado. Entonces pedimos y nos dieron unos cuantos,
y pusimos un programa de estimulación cognitiva por ordenador. La verdad es que sigue funcionando y muy bien para los enfermos. Ellos son programas que siempre son en positivo, cuando van haciéndolo bien pues los refuerzan mucho, bravo, estupendo. Cuando se equivocan nunca los desaniman, nunca le dicen no te has equivocado, sino que lo hacen en una forma positiva, y para ellos, además de que es muy bueno para su tratamiento, es también como una distracción. 25 años de divulgación, con Vicente y Noemí al frente, junto con el resto de su junta directiva, que durante el transcurso de estos 25 años han trabajado tanto para todos y todas, con sus comidas solidarias, su marcha reivindicativa, sus encuentros, sus cafés, sus ponencias y sobre todo para dar divulgación a esta enfermedad para que fuera más fácil de comprender para todos y todas. También empezamos con la terapia con animales. Entonces trajimos del centro canino, nos trajeron perros, sobre todo eran cachorros, pero veíamos que el problema de los perros es que no todos los usuarios lo aceptaban con normalidad. Había algunos que posiblemente por haber tenido en su infancia o en su juventud algún problema con animales, pues les rehuían. Fuimos pioneros en el año 2002, junto con otras dos entidades de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades, en hacer un programa de vacaciones para enfermos, donde va el familiar con un enfermo a pasar unos días, y allí se crea como un centro de día, donde ellos siguen con sus terapias y la familia, sin tener la pérdida de contacto con su familiar, pero pueden tener su espacio de ocio que de otra manera no podrían tener vacaciones ni uno ni otro. Este programa se continúa haciendo, solamente se interrumpió en el año 2020 por causas obvias de la COVID, pero sin embargo hasta el 2021, con muchas restricciones todavía, también se pudo llevar a cabo. Hemos traído diferentes actividades, hemos traído payasos, hemos traído un mago que le enseñó incluso a los usuarios a crear un truco de magia. También hemos hecho un programa de radio. Tenemos una técnico que había trabajado en medios de comunicación, pues se hizo un programa de radio donde el problema fue encontrar un tema que ellos pudieran dominar, y entonces se ocurrió pues que fueran cuentos, los cuentos de toda la vida. La verdad que fue un éxito, porque tanto los que estaban en la mesa, los tertulianos, como los que asistían de público, igualmente unos y otros se sintieron protagonistas. Entonces, como era un tema que todos conocían, la verdad que fue muy bueno. Utilizamos mucho la música con mi madre y vimos que era algo que funcionaba. Entonces aquí la pusimos en marcha, pero también nos dimos cuenta que una cosa es tener música con ellos y otra cosa es hacer musicoterapia. De manera que tan pronto en Valdepeña hubo una musicoterapeuta, contratamos sus servicios para desarrollar también esta terapia con los enfermos. La estimulación multisensorial. Esto costó tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Porque es algo que es muy bueno, que es fenomenal. Sabíamos que era una necesidad, porque cuando ya no queda ninguna reserva cognitiva en los enfermos, a nivel sensorial sí que se puede seguir trabajando. Entonces el problema era el costo era muy elevado, y lo que hicimos fue durante años ir pidiendo subvenciones donde comprábamos alguna parte de las cosas necesarias para la sala, hasta llegar a la sala multisensorial, que a día de hoy está completa. Dentro de esta sala multisensorial, la joya de la corona, por llamarla de alguna manera, es el robot Foca, es Nuka, es un robot hecho en Japón y que en España solamente hay 4. Funciona de maravilla, sustituye a la terapia de animales sin los problemas que dan los animales. La verdad es que ella interacciona fenomenal con los usuarios y a todos los niveles se puede trabajar con ella. Cuando hicimos la residencia, aquí miramos a ver qué es lo que había, y aunque hace ya años todavía prácticamente no se veía, y menos en esta zona, pero pusimos camas tipo Alzheimer, camas que van al suelo, que luego se suben, para que no haya problemas de caída. También las grúas al techo, que le facilitan a los enfermos, y también tanto las grúas como las camas también es un apoyo para los trabajadores, para los auxiliares, que le facilitan mucho su trabajo y le evita esfuerzos innecesarios o que se pueden sustituir.
25 años de información. No hace tantos años atrás, muchas de las familias a las cuales un familiar se les diagnosticaba Alzheimer no comprendíamos bien el significado de esa enfermedad ni de esa palabra. Yo misma fui una de esas familias a las cuales a mi abuelo Eustasio se les diagnosticó y realmente no sabíamos el alcance que podía llegar a tener. Eustasio, un hombre independiente y fuerte, en pocos meses se vio mermado y la verdad es que fue de gran ayuda tener a colectivos que como AFA trabajan y siguen trabajando y continuarán trabajando para hacerlo más fácil y para que entre todos comprendamos lo que significa un diagnóstico como es el Alzheimer. En la furgoneta nos dimos cuenta de que por muy pequeño que sea el escalón para acceder por la puerta lateral, digamos, era un problema para ellos. Entonces, pues lo que se nos ocurrió fue poner una rampa en las puertas laterales, de manera que se elevan hasta la altura de la furgoneta y entran por su propio pie. Y la verdad es que va muy bien. Incluso esta semana hemos tenido la petición de una asociación que nos había oído hablar de ello y nos ha pedido fotografías porque ellos ven ya la necesidad también de incorporarlas. Las comidas benéficas. Fuimos la segunda asociación que hizo comida benéfica en Valdepeñas. El año anterior solamente la Asociación Española contra el Cáncer hizo una cena benéfica antes que nosotros y también, en honor a la verdad, Pueblos Sin Fronteras hacía las fiestas del vino, pero no era una cena, sino que era un bocadillo solidario, digamos. Otro proyecto que además de innovador ha dado muy buenos resultados en nuestra trayectoria ha sido el programa intergeneracional con niños. En el año 2008 en prensa vimos la noticia de una asociación en una población cercana a París que lo iban a llevar a cabo. Luego ya descubrimos que ellos ni siquiera lo iniciaron, no lo llegaron a iniciar, pero nosotros sí que nos pusimos manos a la obra, buscamos documentación, especialmente buscamos lo referente a la retrogénesis, es decir, el momento en que los niños van creciendo y los enfermos van decreciendo y hay un momento que se cruzan. Entonces hicimos un proyecto piloto, invitamos a un colegio de Valdepeñas, vinieron y la verdad es que quedamos encantados de la primera experiencia. Tanto es así que había un niño que a la hora de marcharse los tutores venían a por él y el niño decía que no se iba, que se quedaba con su abuelita de aquí. Y la abuelita decía que a ella no le importaba llevárselo a su casa, con lo cual hubo problemas para que el niño se fuera. A partir de ahí hemos seguido durante muchísimos años hasta que dejamos la gestión, trayendo cada año, cambiaban los colegios porque la verdad es que había demanda para venir y cada 3 semanas venía una clase de niños de 5 años. ¿Y por qué de 5 años? Porque en esta edad ellos no tienen todavía prejuicios ni de que son ancianos ni de que son enfermos y la verdad es que se ha funcionado muy bien. Además, para complementarlo, digamos, hemos ido a los colegios, se ha ido con el juego Los Caminos del Cerebro, que es un juego que hizo Fundación La Caixa, donde es parecido a la OCA, donde ellos van teniendo que hacer actividades, van ganando neuronas, se le hace preguntas y es un modo de que los niños jugando aprendan. También se han hecho ya a nivel de mayores, los institutos, charlas, yendo a los colegios, yendo a presentar un libro y que luego hagan redacciones sobre el mismo, etcétera, etcétera. Este programa nos ha dado también muchas satisfacciones a nivel de premios. En el año 2009 nos dio un premio la Fundación Farmaindustria, además de darnos el primer premio con una dotación económica de 30.000 euros, que en aquel tiempo era dinero y nos vino muy bien por las necesidades propias, y que no solamente nos dio la visibilidad a nivel nacional porque Farmaindustria nos cogió como imagen para estar todo el año fomentando en revistas científicas e incluso en periódicos nacionales con la imagen de AFA Valdepeñas en lo que era sus premios Farmaindustria. Luego, posteriormente, Fundación Cajasol, conjuntamente con la Universidad de Granada, sacaron un premio Generaciones Unidas, accedimos a él y también fuimos premiados, pero este era un premio a la inversa, es decir, primero trabajábamos y después nos daban el premio. Entonces tuvo una dotación económica de 7.000 euros, estuvimos trabajando codo a codo con la Universidad de Granada y la verdad es que fue un trabajo muy bueno, importante, donde se trataba de seguir trabajando sobre este tema y para nosotros lo importante de continuar en el trabajo era buscar una validación
para esta terapia, que ahora solamente teníamos la validación a nivel objetivo, a nivel de observación, pero que realmente nos dio, ya digo, muchas satisfacciones. Incluso nos invitaron a ir a la UNED Madrid, a la central, para los catedráticos presentar el proyecto ante ellos. Es decir, el esfuerzo, la verdad es que mereció la pena. Lo último que añadimos fueron los muñecos Reborn, que tan de moda están, pero que son los auténticos, digamos, porque hay muchas imitaciones, para trabajar con ellos. La verdad es que también funciona muy bien y bueno, es todo lo que se vaya añadiendo, lo que sea innovación, todo tiene que ser bienvenido porque mejora mucho el trabajo y la calidad de vida de los enfermos, que es nuestra prioridad. 25 años recordando. Como he dicho en otras ocasiones, el Alzheimer representa una de esas enfermedades crueles, pues hace que olvidemos a nuestros seres queridos, a los seres que hemos tenido ahí a nuestro lado. Pero no me cabe duda que juntos y juntas, junto con colectivos como el de AFA, conseguiremos hacerla más llevadera y sobre todo que en la mayor brevedad posible desaparezca de nuestro vocabulario. Gracias AFA, enhorabuena AFA por estos 25 años de duro trabajo. No me cabe duda que si es posible estaréis ahí, no solo 25 más, sino muchos más. Felicidades AFA Valdepeñas por ese 25 aniversario. 25 años trabajando por los demás en Valdepeñas y nuestra comarca. No solo quiero trasladar esa felicitación, sino que también quiero trasladaros el agradecimiento por vuestro trabajo incansable, por vuestro compromiso con nuestra sociedad, no solo con los enfermos de Alzheimer y otras demencias, sino también con todos los familiares. AFA Valdepeñas ha sido, es y será un pilar fundamental en el estado de bienestar de Valdepeñas y de su comarca. Y es de recibo que hoy agradezcamos y pongamos en valor vuestro trabajo. Gracias de corazón por no olvidaros de aquellas personas que ya no nos pueden recordar. Contaba el Premio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz en un memorable artículo que la última vez que fue a visitar al autor de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, que falleció con Alzheimer, se le quedó fijamente mirando y García Márquez le dijo: no sé quién eres, pero sé que te quiero. Bueno, es el amor, la única cura que tenemos para asistir a los seres queridos en cualquier circunstancia, pero cuando se trata del Alzheimer es algo tremendamente duro, porque el que ama puede que llegue a sentir o a percibir el amor del que no sabe que lo está amando, pero, y perdón por la retórica, cogiendo a Javier Salina, todo lo que queremos nos quiere aunque no quiera querernos, nos dice que no y que no, pero hay que seguir queriendo. Así es que yo desde aquí les mando emotivamente, con amor, todo mi reconocimiento a los trabajadores, a quienes tuvieron la iniciativa, a quienes la siguen manteniendo del centro de AFAD, porque sin ellos este último cuarto de siglo hubiéramos vivido con menos amor. 25 años y seguimos con los mismos objetivos que al principio. Es decir, la información como asociación, seguimos hacia adelante en todo este aspecto y lo hacemos de diversas maneras, es decir, pues informamos lo mismo a los colegios, estamos teniendo varios programas, lo mismo a los familiares, los mismos frente a las necesidades que las familias tienen con respecto a su familiar directo. También tenemos la formación, es decir, seguimos dando cursos, seguimos dando charlas, estamos siendo invitados también en los diversos colegios que se está tratando el tema de auxiliares para poder tratar con el perfil de estos enfermos. Y bueno, pues también estamos allí en la formación, seguimos teniendo sensibilización, como digo, estamos trabajando en los colegios con cuarto y quinto de primaria, es decir, con 5 colegios de primaria, con cuarto y con quinto, 10 de los cursos en este año también, donde se puede tratar el tema del Alzheimer con los niños de cuarto y quinto, a la vez también talleres, los caminos del cerebro que estamos llevando. Por supuesto, decimos que ayuda también a los familiares con los grupos de autoayuda.
la ayuda era otro de los objetivos, que en estos 25 años lo hemos seguido y decimos que seguimos estando. Y por supuesto algo que es muy válido en este tiempo es la investigación. Es algo con lo que estamos fomentando y lo estamos llevando a cabo también con varios personas que están tratando el Alzheimer, varios especialistas en el tema, desde Toledo y Madrid, concretamente nosotros, con el fin de potenciar este tema, ya que en la investigación está nuestro futuro. Por lo tanto, no solo los 25 años que hemos estado, sino los 25 años que pretendemos, ojalá que no fuesen muchos más, porque la enfermedad pudiésemos conocerla, frenarla y terminar con ella. Por lo tanto, aquí sigue AFA Valdepeñas. El ciclo Agosto Cultural de la Concejalía de Cultura de Viso de Marqués se desarrolla en esta próxima y monumental e histórica localidad, frontera con Andalucía, y ha tenido entre sus ponentes a Tonka Ivanova Angelova, que es graduada en Historia del Arte por la UNED, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, miembro del colectivo cultural de investigación histórica Orisos, y previamente también había cursado la diplomatura en turismo. Su ponencia en Viso del Marqués, pinceladas sobre José Joaquín de Silva Bazán y Sarmiento, noveno Marqués de Santa Cruz. Ahí en esta. Tonka, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Pues bien, muy cómoda aquí en el estudio y bueno, pues agradecer a todos por la invitación. ¿Qué te lleva a participar en este ciclo del Agosto Cultural de Viso del Marqués y por qué este tema, este personaje histórico? ¿Quién es? Bueno, pues en la primera pregunta, comentar que fue una propuesta que surgió de una compañera y amiga mía, Raquel Almodóvar, y a través de la Concejalía de Cultura, también del Viso del Marqués, pues dentro de este ciclo de cultura del 1 al 5 de agosto me propusieron que el último día, que ya que clausuran dicho ciclo, pudiera ser hablar de mi personaje, dado que fue uno de los descendientes de la Casa Marquesal de Santa Cruz en el siglo XVIII, y yo encantada. Exactamente, ¿quién fue Joaquín González de Silva, el noveno Marqués de Santa Cruz, y por qué sobresalió? Bueno, González no, José Joaquín de Silva Bazán y Sarmiento. Bueno, sus apellidos son bastante largos, pero vamos a quedarnos hasta Sarmiento. Es un personaje que fue objeto de estudio de mi trabajo fin de máster. También fue objeto de estudio parte de forma anterior en el grado en Historia del Arte, el trabajo final de grado, que también se tocó algo, pero sobre todo a raíz de que cuando yo termino con el trabajo fin de máster en 2021, pues claro, todo este trabajo versa y tiene mucho que ver con el siglo XVIII, que es mi itinerario, mi línea de investigación como investigadora, y yo quería un personaje que tuviera una estrecha relación con el lugar donde vivo, que es Valdepeñas. Y la verdad que investigando en archivos surgió el nombre, digo, a ver, alguien que tenga que ver con la época en la que yo estudio y alguien que tenga que ver con Valdepeñas, con Santa Cruz de Mudela, con el Viso, y que sea dentro de esa cronología. Segunda mitad del siglo XVIII y último tercio del mismo siglo, pues apareció el nombre de José Joaquín. Y pues bueno, noveno Marqués,
porque su padre fue el octavo, que a partir del 1744 él, sobre todo él no tanto como su madre, coge la rienda porque él era menor de edad en 1744 y hasta la fecha de su muerte, hasta 1802, se convierte en el noveno marqués, señor de Valdepeñas, marqués del Viso, marqués de Santa Cruz y de muchos señoríos y condados que ostentaba el marquesado de Santa Cruz. Y bueno, pues fue una historia tremenda toda esta investigación. Desarrollada en los años del 19 al 21, investigaciones en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real sobre todo, en la que más que revelar sobre la persona de quién fue, qué es lo que hizo este personaje tan ilustre en la época, porque no hay que olvidar que fue también séptimo director de lo que hoy conocemos como la RAE, la Real Academia Española. Y bueno, pues se saben muchos datos, hay muchas publicaciones, pero siempre sí como pinceladas, ¿no? Nunca se ha estudiado muy a fondo su vida, su obra. Pues la verdad que descubrí muchísimas cosas sobre Valdepeñas y mi trabajo fin de máster de hecho se titula algo así como la vía de Valdepeñas y su administración durante la época del noveno marqués de Santa Cruz, desde 1750 hasta 1774. Esta época concreta porque no había más documentación de años anteriores y posteriores a esas dos fases, ¿no? Y la verdad que pues tenemos aquí una gran joya pendiente por desvelar en algún futuro no muy lejano, porque más que de la persona, pues tenemos muchísimos datos de la gente, tanto del mundo de la esfera civil como la esfera religiosa. Muchísimas cositas. ¿En qué medida, en qué ámbitos podía afectar el marquesado de Santa Cruz en la vida cotidiana, en el gobierno, en el transcurrir, en el día a día de la ciudad de Valdepeñas? Diversos, sí, diversos. En concreto, por ejemplo, en la vía tenemos como dos mundos, el mundo religioso y el mundo pagano, pero que luego bifurcan, o sea, se entrelazan, bifurcan y también se entrelazan, ¿no? Y, por ejemplo, la elección de cargos religiosos se hacía bajo la premisa de mi personaje. Y, por ejemplo, imagínate, personas que se tenían que encargar de menores en la vía que no tenían, bueno, pues como sin padres, que era como el menor protector de menores, pero era un cargo que tenía que tener su caudal económico suficiente para no depender de nadie y velar por el bienestar de esos menores, y ese cargo también tenía que estar pues bajo las órdenes de elección del marqués, el que le tocaba, ¿no? Y el caso es que estaba el cabildo, lo que hoy pues sería el ayuntamiento, que también tenía que decir, pues nos parece correcto que sea esta persona, pero hay que comunicarlo al marqués, porque al fin y al cabo él, a través de su administrador, comunicaba las órdenes del señor, que el señor, el noveno marqués, no vivía en la vía, en ninguna de las tres vías de aquí de La Mancha, sino que él tenía su residencia en la corte. No podemos olvidar una faceta suya que, como mayordomo mayor, él tenía que estar muy cerca del monarca, pero aún así, estando en la corte, sus órdenes se tenían que cumplir, mal o bien, por sus administradores en las tres vías. Había... Y bueno, pues por ejemplo, existían las así llamadas, bueno, solicitudes, que en aquella época, pues los memoriales, tanto del parte del mundo religioso como del parte civil. Pues yo, doña no sé qué, le dirijo esta carta a usted, señor, amo mío, que así se expresaban, porque resulta que... estoy viuda, no tengo rentas suficientes, tengo un terreno de X fanegas, que pues eran las hectáreas en este caso, y no me da de comer. Y el marqués, pues a través de su administrador, con una carta decía, pues hazte cargo,
digamos que muchas facetas en cuanto a donaciones se refiere, obras caritativas y elecciones también de cargos, tanto administrativos como religiosos. Porque, por ejemplo, el alcalde mayor, el teniente de alcalde, el administrador, el juez de rastra, es un cargo muy peculiar y a la mayoría de la gente a lo mejor pues no le suena qué es eso de juez de rastra, o a lo mejor sí. Estoy escuchando por primera vez. Juez de rastra, sí, sí. Pues digamos que cuando se hacía tenemos una pañera, o sea, es donde se guarda el grano, la harina, todo esto, la cebada, ¿no? De las cosechas y tal. Y resulta que yo, para controlar como un contable, esto que pertenece al marqués, a ver qué parte de esto va para la casa, para lo que es el erario público, para el almacén público, perdón, y para una parte para el arzobispado de Toledo también. Bueno, el caso es que esta figura, ese juez de rastra, tenía que vigilar si quienes hacían el recuento lo hacían bien, porque había medidas distintas. Por ejemplo, Selemines, que era la más pequeñita, el Selemín, que eso yo creo que en La Mancha pues nos sonará bastante, sí, ¿no? Ese cofre de madera que tiene una medida específica, pues era lo más pequeño. Luego había otras, fanegas, etcétera, arrobas, y era, no solamente la arroba se usaba tanto para el líquido, pero también algunas veces para cosas que no eran líquidas. Para el peso sólido. Para el peso sólido, sí, sí. Y no equivalía al volumen en líquido. Así es. Entonces el juez de rastra tenía que tener muy buen ojo y la información de las cosas que se hacían al marqués le llegaba por doble o triple. Era como una especie de burocracia tremenda en cuanto a documentación se refiere. O sea, tú tenías del mismo hecho, el mismo día que se había hecho el recuento de algo, tanto por el administrador de la vía como por el juez de rastra y como otra tercera persona más. Eso también nos suena en el siglo XXI. Sí, ¿verdad? Hemos cambiado algunas cosas, a lo mejor en cuanto a partes administrativas y gestión, pues siguen estando al día. En la conferencia te presenta Domingo Fernández Maroto, que es el director del Centro Provincial de la UNED con sede en Valdepeñas, y pone de relieve tu cualidad y calidad como investigadora. Estás actualmente realizando el doctorado en Historia Moderna del siglo XVIII. ¿Por qué esta parcela de nuestra historia tan determinante, tan influyente, tan importante, también en nuestros días? Háblanos un poco de por qué te decides por esta línea de investigación. Pues todo surge porque yo quiero seguir con un hilo conductor del cual había ya empezado desde el 2019 con una investigación sobre la vía de Valdepeñas y sobre este personaje durante la segunda mitad y último tercio del siglo XVIII. Entonces, cuando me dije voy a hacer la tesis doctoral dentro de lo que es el programa de doctorado de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dije, ya tengo parte de lo que he investigado, ¿por qué no ampliarla y seguir con ello, ¿no? Y más cuando se habían dejado tantas cosas pendientes por descubrir y mucha documentación que no estaba en La Mancha. En el acto, en el Palacio de Viso del Marqués, tu relato conecta de alguna forma con, tuviste un lleno por lo que vemos en fotografías. Sí, casi. Y el público que te escucha, que está atento a tu relato, pues percibe lugares, hechos, personas con las que se identifica porque les conoce de alguna u otra forma, tienen conocimiento de esos datos y de esos personajes. Sí. Y hay algún tipo de diálogo. Sí, hay un diálogo. Siempre, desde mi punto de vista, yo creo que no es suficiente saber la información o a lo que a ti te llega como investigador, como historiador, como algo que tú estudias, si no eres capaz de transmitirlo, no solamente comunicarlo, sino que haya un diálogo al final y al cabo. Bueno, vale, tú lo comunicas, pero si no hay una interferencia, una interrelación entre... O sea, yo cuento unos hechos basados en una documentación
no solamente fuentes archivísticas, que son las fuentes primarias que te encuentras, que son sumamente importantes, pero también hay que tener en cuenta todos estos investigadores desde el siglo XIX en adelante, esa historiografía pasada, que por mal o bien que nos parezca está ahí, y hay que también ponerla de relieve y cotejar, contrastar y no decir pues esto es pasado, no, ni mucho menos, cada cosa es válida y importa mucho cómo enfrentar, cómo entrelazar y cómo, una vez que tú tengas claro que esto es así, que puedes demostrar lo que es fehaciente la información, entonces comunicarla. Y cuando el público pues se interesa o oye, que has mencionado un apellido que es del Fresno, es un apellido del Fresno del Viso del Marqués, pues muy común, pero ya en el siglo XVIII y mediados del XVII ya existía ese apellido. Pues, por ejemplo, también os digo Pérez Avilés o Garrido, no sé, apellidos que hoy día, Pinés, que tenemos aquí en Valdepeñas, pues ya en el siglo XVIII, Vasco Arroyo, por favor. La gente, la verdad que se les pone un poco, están así como más alerta porque están ávidos de recibir información. Oye, que mis líneas o mis antepasados, ¿no? Quiero qué importante, qué cosa más curiosa. Tonka, un dato, una curiosidad, más bien para acabar esta conversación. Hace muchos años, asistimos en Viso del Marqués a una comparecencia del entonces Marqués de Santa Cruz, que además se llamaba Álvaro de Bazán. Sí. También conocíamos, porque era residente en Valdepeñas, a su mayordomo. Hablamos de hace más de 20 años. Sigue existiendo el Marqués de Santa Cruz. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Me puedes precisar este dato o lo desconoces? Creo que sería el 15º en la actualidad. Creo que se llama Don Álvaro y muchos más nombres. Creo, es que tiene una residencia creo que se llama Los Hornillos, en Cantabria, que es una casa-palacio tremenda, que creo que data del siglo XVI. Es un personaje que fue expresidente de algo que tenga que ver con la institución de patrimonio a nivel nacional, pero sobre todo su madre fue presidenta de la Cruz Roja, y esta señora pues hizo muchísimas funciones de caridad y obras culturales. Tienen su casa-palacio en la actualidad, creo que en la calle Bernardino con Limón, pero esto no quiere decir, esto a mí, a ver si se me entiende bien, no me interesa. Yo espero que en algún futuro no muy lejano conozca al actual Marqués de Santa Cruz, claro que sí, pero yo lo que investigo es su antepasado, que es el 9º Marqués, y su casa, palacio de mi personaje, estaba en lo que se llamaba por aquel entonces el barrio de la Encarnación, muy cerca, en cercanía con lo que es la zona del Palacio Real. Y su fachada daba al Real Convento de las Descalzas, creo. Pero fue una residencia que hoy día no está. Es un solar, tiene unos edificios y tal, pero imaginaros pues una forma así como una cosa de trapezoidal que daba pues a 4 manzanas, la calle Rejas, calle Bola, la Encarnación y Torijas. Todo esto, una casa-palacio tremendísima, que parte de este mueble pertenecía al duque de Alburquerque, su suegro, porque este señor se casa 2 veces y no se casa con cualquiera damas nobles de la aristocracia. La primera es María de la Soledad, hija heredera del ducado de Alburquerque, su hija única que le queda, y resulta que al fallecer él, Francisco de la Cerda, 11º duque de Alburquerque, todo esto queda como en herencia al hijo primogénito de este primer matrimonio, porque bueno, es que no me quiero desviar mucho, pero de este primer matrimonio, porque
José Joaquín, nuestro personaje, se casa con María de la Soledad en 1755. Ambos no llegan a 25 años, pero tampoco son menores de edad. Se casan y el matrimonio dura, la mujer pues fallece en el 62 repentinamente, pero le deja 3 hijos. De esos 3 hijos solamente alcanza la mayoría de la edad el marquesito del Viso, que tanto habremos oído hablar de él en ese libro de viaje, en ese libro de La Mancha, el viaje a La Mancha en 1774 de José de Viera y Clavijo, que va mi marqués, el señorito, que es su hijo primogénito, él es viudo ya de su mujer, estamos hablando de 1774, de un marqués que visita sus señoríos en La Mancha. Sobre esto hay muchísimas publicaciones, de verdad, y no vamos a detenernos en ello, pero digamos que este sería el heredero de los Alburquerque. Lo que pasa es que lamentablemente fallece a los 22 años, no sin antes haberse casado en el 79 con una infantado, con una de la Casa de los Infantados, pero eso ya es otro tema que me desvío mucho. Me temo que la conversación podría extenderse porque tengo otra curiosidad que seguramente comparten conmigo quienes están viendo esta entrevista. Los títulos nobiliarios entiendo que se heredan. Sí. La corona ha dado a conocer que va a dejar de otorgar títulos nobiliarios por ser algo extemporáneo. ¿Influirá eso, supondrá la abolición de los mismos y por tanto la extinción del paso de generación en generación de los marquesados, de los ducados, etcétera? Pues es un tema que la verdad que a mí poco puedo decir sobre ello, solamente porque no tendría esa cultura y ese fondo, conocimiento suficiente para contestarte. Pero lo único que te puedo decir es que los títulos de condado, marquesado, ducado, cuando en el caso de mi personaje, que es de lo que yo puedo hablar, ¿no? Fíjate en una cosa, aparte de esas titulaciones que te vienen por herencia de padre, de línea materna o línea paterna, hay que tener muy en cuenta que un mayorazgo, hay muchos mayorazgos. Hay mayorazgo artificial, hay mayorazgo riguroso, hay mayorazgo regular, mayorazgo irregular. Es decir, ¿qué es eso? Es como una especie de que cuando quienes fundan esos mayorazgos, que son los padres, quieren dejarle, por ejemplo, al hijo primogénito todo lo que habían cosechado, ¿no? Lo que habían fundado. Yo tengo tierras en tal, pues esto para la forma, la manera, la tipología de cómo redacto yo esto, va a ser un mayorazgo regular. Irregular sería de la forma que a mí me dé la gana, que no tenga que ser regular por unas normas. Agnado y cognado, agnado, cuando la herencia de ese mayorazgo va de varón a varón, y cognado cuando está la hembra, que hoy pues la verdad que, pues, la mujer, porque a mí la hembra la verdad que esa palabra no me gusta nada usarla, pero eso es lo que decían, ¿no? La hembra. Entonces, y marquesado, porque mucha gente confunde mayorazgo y marquesado. Ajá. Claro, cuando dices marquesado de Santa Cruz, el marquesado es un título, lo mismo que como dijimos, condados y tal, que vienen concedidos por una persona real, un monarca, ¿no? Y que, pues, imagínate, en el siglo XIV, XV, XVI, con los distintos reyes se van otorgando, y estas casas aristocráticas, esa nobleza arancia, de abolengo rancio, como diríamos, porque estaría la nueva y la vieja, que también habría ahí, que eso es otro tema aparte, de debate. Pero todas estas titulaciones, porque es un prestigio de decir, oye, que mi padre fue marqués, octavo marqués Pedro Artal. Seguro que actualmente podría ser motivo de orgullo y a gente... Para algunas personas sí, para otras no, eso depende mucho de la visión subjetiva de cada cual. También te digo que han existido y yo creo que siguen existiendo falsas titulaciones. Claro, estamos hartos de leer en las noticias de
la marquesa de no sé qué, y luego resulta que no era marquesa ni nada, o el marqués o el duque, y con ese título pues me presento a una reunión yo qué sé, de gente que... Tengo algún título nobiliario en la cabeza, pero por no frivolizar la entrevista, me parece muy seria, pues vamos a mantener el rigor. Bien, pues Tonka Ivanova Gelova, no sé si lo pronuncio bien. Muy bien. ¿Eres española, de origen búlgaro? Desde el principio de este año creo que sí. No sé si fue en 2024, no, pues desde el año pasado, perdón, que todavía no me he hecho a ello. Desde el 2023 soy nacionalizada española. Tenemos en todo caso una fuente de sabiduría histórica por tu parte, y bueno, pues como miembro del colectivo, del muy activo colectivo de Orisos, pues esperamos poder contar contigo muchas más veces. Has debutado de los Valdepeñas y lo dicho, pues estamos muy pendientes de tus noticias, de tus avances, y en cualquier circunstancia el conocer algo de nuestros antepasados en el ámbito del Marquesado de Santa Cruz supone conocer casi una parcela importantísima de lo que hoy es no solo Valdepeñas, sino toda la zona de Santa Cruz de Mudela, Viso del Marqués, etcétera. Conocer nuestro pasado nos ayuda también a entender nuestro presente. Tonka, muchísimas gracias. A vosotros, a ustedes. Que conozcamos pronto ese doctorado. Muchas gracias. Gracias. Manuel Jesús Jiménez es un entrenador deportivo, en especial de ciclistas, de atletas, triatletas, es nutricionista, es preparador físico, y él resume su profesión en el término educador para la salud. Tiene numerosas publicaciones ya realizadas, y aparte de su consulta, periódicamente en Valdepeñas y en Manzanares, mantiene un interesantísimo canal en YouTube que se denomina Goldman Salud. Goldman, hombre de oro, salud. Manuel Jesús, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más. Tenemos que decir que periódicamente o de manera eventual visita este plató porque los contenidos que realiza y que crea para compartir en YouTube pues son no solo de interés para deportistas, sino para personas de todo tipo y condición. Y en esta entrevista vamos a hablar de algunos de estos aspectos más noticiables y más interesantes para compartir con los telespectadores de Conecta con Valdepeñas. Manu, hace algunos días nos compartías o nos hacías llegar un vídeo de una entrevista unas media hora aproximadamente, de un atleta veterano, 56, 57 años, exacto, no, si mal no recuerdo, que estaba prácticamente desahuciado como deportista porque tenía una condropatía o condromalacia de grado 4/5. Hay algunos grados que lo dan el 4 como el más alto, en este caso a él le dieron 4 como el más alto. Bueno, traducimos: condropatía, desgaste de los cartílagos de la rodilla. Esto no solo afecta a deportistas, afecta a todo tipo de personas, hagan o no. Lo que ocurre es que la enfermedad no es la misma por desgaste por ejercicio que por falta de uso, diríamos. Y el intríngulis de la entrevista es que gracias a distintos tratamientos, o mejor decir, rutinas con frío, ha logrado recuperarse de algo que ya estaba, como decimos, desahuciado por parte de los médicos. Los médicos, y hay que decirlo, lo puedo decir en primera persona, por esto del desgaste de rodilla, de las condromalacias, te dicen, como no te ganas la vida con esto, no hagas ejercicio y déjate de... porque eso no tiene remedio. Te dicen, no, el cartílago no se regenera de ninguna de las maneras. Te vas a un médico deportivo con la misma titulación, un traumatólogo que se haya especializado en medicina deportiva, te dice exactamente lo contrario. Por empezar por algún lado y por empezar a acotar y a concretar, ¿cuál era la casuística de esta persona concreta y cómo llega a revertir esa tendencia hasta el punto de poder volver a ser un maratoniano con unas marcas espectaculares para esa edad? Pues sí, Julián, muchas gracias por invitarme, como siempre. Y bueno, pues este hombre, Manuel,
tenía esta condropatía diagnosticada por diferentes traumatólogos de los mejores en toda España. Él había probado todos los tratamientos médicos habidos y por haber, entre ellos la célula madre, el ácido hialurónico, diferentes tipos de infiltraciones, todo aconsejado por los mejores traumatólogos por intentar seguir con su pasión, en este caso, que es correr a pie. A él le habían dicho que tenía que dejar de correr a pie, que montara en bicicleta o hiciera otro tipo de deporte, pero como el hombre comentaba, a mí lo que de verdad me apasiona es correr y lo que quiero es intentar, por todos los medios, buscar una solución. Yo le propuse, porque había leído mucho sobre los beneficios, sobre la hórmesis en salud, sobre cómo los estresores a nivel físico pueden ayudarnos a mejorar nuestras capacidades, y en este caso el frío le recomendé porque creía que le iba a ir bien. Este hombre pues se lo tomó, vio una puerta de esperanza y dijo, poco tengo que perder. Al final llevaba 5 años cada vez con más molestias hasta el punto de que no podía correr, 10 kilómetros. Es un hombre habitual del circuito de carreras populares de Ciudad Real, corre 10 kilómetros, media maratón, pero también había hecho maratones, incluso pruebas de 100 kilómetros y larga distancia. Total, que empezó a probar con inmersiones, primero a ducharse con agua fría, ¿vale? Estos estímulos hay que intentar estar 2 minutos, no es necesario estar más, porque entonces nos podríamos debilitar, pero 2 minutos se considera lo óptimo para que nuestro cuerpo pues se haga más fuerte. Y ese frío hace que nuestro sistema vascular pues mejore enormemente, aumenta el riego sanguíneo. Cuando nos metemos en frío, nuestro sistema vascular protege los órganos básicos, se va toda la sangre al corazón, a los órganos, al riñón, a los órganos principales, pero luego cuando salimos del frío, ese sistema cardiovascular lleva sangre oxigenada a todas las partes del cuerpo, por muy alejadas que estén, y eso pues nutre mucho mejor todas las partes. En este caso empezó y vio que enseguida empezó a mejorar. A los pocos meses ya estaba corriendo una media maratón en 1 hora 25 minutos para un hombre con 57 años. Y a los pocos meses más, 6 meses o así, ya hizo segundo en el Campeonato de España de 50 kilómetros. Igualmente hizo tercero en un Campeonato de España de 1500 metros, o sea que él ha podido comprobar en sí mismo que gracias al frío, como él dice, sus rodillas, él piensa que se lubrican de alguna forma, mucho más que con ese ácido hialurónico que se ha estado poniendo durante muchísimo tiempo, y que con eso más o menos podía mantenerse e ir corriendo con molestias, pero de alguna manera pues podía correr a lo mejor 2 veces a la semana, pero con el frío puede correr 4 o 5 veces a la semana y no tener problemas. Mejoras en el sistema circulatorio, mejoras en el sistema inmunológico. Totalmente. Y la tercera pata, que ahí es donde me detengo, mejoras en el funcionamiento mental. Totalmente. Yo a este hombre, por ser deportista, pues se lo recomendé, pero realmente el frío es algo que todas las personas de a pie podrían practicar y mejorarían su salud. Nuestro cuerpo tiene muchos más receptores para el frío que para el calor. Y el problema es que nuestro estilo de vida pues está dormido, porque antiguamente los hombres pues se bañaban o se duchaban, se lavaban en el río, en aguas frías, pero hoy en día pues con la calefacción, le damos al termo, al agua caliente y nos duchamos todo, incluso en verano la gente se ducha con agua caliente. Entonces mantener estos estímulos hace que nuestro sistema inmunitario se haga mucho más fuerte y estemos mucho más protegidos de cualquier tipo de virus o infección que podamos coger. Eso es algo que yo practico desde hace 4 o 5 años y lo he podido totalmente comprobar y en mucha gente que he recomendado. Y luego a nivel mental, el frío siempre es algo incómodo y una de las cosas básicas para mejorar nuestra salud es tener cierto control mental. Eso podemos hablar ahora si quieren más. Y entonces el frío nos disciplina a que seamos nosotros quienes ejerzamos el control sobre nuestra mente, que al final actúa siempre como un mecanismo de supervivencia, llevándonos por el camino fácil y no el que más nos conviene a medio y largo plazo. Entonces es una magnífica forma, como digo, exponerse a esa incomodidad voluntaria del frío para que luego tengamos mucha más claridad mental y sepamos afrontar pues con más disciplina, con más todos los retos de nuestro día a día, del trabajo, de intentar tener hábitos saludables,
los llevemos mucho mejor. ¿Cuáles, te pido que nos expliques cuáles pueden ser las rutinas favorables para un deportista o una deportista que tiene una lesión o que simplemente quiere prevenir lesiones? Claro, pues mira, pues en la ducha que haga después del entrenamiento, que la haga con agua fría. En verano incluso el agua no está fría como debe estar, y sería más durante todo el año, pero luego pueden tener algún tipo de bidón, ahora ya los hay hasta en el Decathlon, por un precio muy económico, en la página web de Decathlon, un bidón de 150-200 litros que caben casi en cualquier piso o casa o terraza, para poderlo enfriar, bien con placas de hielo o bien con cubitos, y que haga una inmersión de 2 minutos después del entrenamiento. Esto prácticamente todos los deportistas lo hacen, incluso hace años se popularizó porque Cristiano Ronaldo fue de los primeros que tenía una cámara como una cabina donde obtenía un frío a menos muchísimos grados, un frío en forma de vapor. Pero hoy en día, después de que muchos equipos ciclistas profesionales copiaran esa cámara de frío y la instalaran en los autobuses que acompañan a los corredores y donde van después de las carreras, se han dado cuenta que el agua es mucho mejor, tienen mejores resultados y por eso todos los equipos ciclistas pues llevan su bañera para poder sumergir a los ciclistas cuando acaban las etapas en agua fría, para bajar la inflamación, prevenir lesiones, nutrir mejor, y en fin, ya te digo, mejorar el rendimiento porque acorta los tiempos de recuperación. Profesionalmente, Manu, te manejas o te desarrollas en el ámbito deportivo, pero ¿tendrías algo que decir o que recomendar a personas de 60, 60 y pico de años, hombre, mujer, que tiene algo de artrosis o artritis? ¿Ese frío también le puede ser beneficioso o hay matices importantes? Hay algunos matices, pero muy pocos. Toda inflamación, toda patología que acabe en itis lleva consigo una inflamación y el frío lo que hace es bajar la inflamación del cuerpo. Le recomendaría a todo el que nos esté viendo, si quiere profundizar más, que compre el libro El método Wim Hof, que profundiza mucho en los beneficios. Este hombre, Wim Hof, es un hombre holandés que tiene como 30 récord Guinness catalogados y ha hecho pues desde correr una maratón en el polo y descalzo y prácticamente sin ropa, hasta una maratón en el desierto, o sea que también ha hecho pruebas con calor. Y bueno, muchas personas que se han entrenado con él han hecho y se han vuelto mucho más fuertes de lo que eran. Y en el libro hay muchos testimonios de personas con artritis, de gente mayor, a las que le ha funcionado a las mil maravillas. Así es que les animo a que lean el método Wim Hof para que profundicen y por ellos mismos pues tomen la decisión. Pero por mi parte se lo recomendaría. Wim Hof, que no sé si él o alguien que aparece en el libro fue capaz de escalar el Everest, de subir al Everest en pantalón corto. En pantalón corto y sin oxígeno, el mismo. Bien, pues todo un ejemplo. Vamos a hablar de más asuntos. La última vez que visitaste con esta con Valdepeñas nos presentabas una trilogía que básicamente o en esencia lo que suponía eran 3 volúmenes de motivación para el cambio de hábitos hacia una vida saludable y para la incorporación del deporte a nuestra rutina diaria. ¿Qué más experiencia, qué más presentaciones has tenido de este libro? ¿Cómo está funcionando? Está funcionando muy bien, la verdad. A nivel local lo he presentado en Valdepeñas, en Manzanares, en Membrilla. Tengo previstas varias presentaciones más, pero bueno, después de que pase el verano. Y la gente pues me da un feedback muy bueno porque le está ayudando muchísimo a cambiar sus hábitos, a mejorar su salud, a mejorar sus niveles de energía. Los 3 libros son un viaje desde los fundamentos de la salud, lo que es más importante, hasta la optimización más avanzada, que no vendría a ser la ausencia de enfermedad, como mucha gente entiende la salud, sino pues de verdad sentirnos vitales, enérgicos, con ganas de hacer cosas y por supuesto alejados de cualquier dolor, molestia e incomodidad que podamos tener, que no sea más allá de la voluntaria que nosotros hagamos por mejorar en los otros aspectos. Y tengo que decir que he leído 2 de esos 3 libros, que efectivamente tienen un contenido absolutamente motivador, tienen algo que es casi esencial en todo relato, y es que es, iba a decir adictivo, no quiero emplear
un adjetivo que se pueda malinterpretar. Engancha, la lectura engancha y no puedes parar de leer. Esta es la cuestión. Y realmente surte efecto. ¿Cómo nos podemos hacer de los tres o de alguno de los tres? Pues libros. Tanto aquí estoy en Valdepeñas, en el gimnasio Heavy Box, allí pueden contactar conmigo, estoy todos los miércoles, en Manzanares, en mi local en Carretera de la Solana, número 51, en mi página web, goldmansalud.es, y próximamente, espero que para la semana que viene ya estén en Amazon también, los libros, y también los pueden adquirir allí. Y como novedad, continuamos, Manu, en tu canal de YouTube, en Goldman Salud, acabas de estrenar un nuevo espacio en el que propones 5 vías de acceso a la recuperación de la salud para personas que por una conducta inadecuada, poco saludable, o por haber dejado aparcados sus buenos hábitos de vida y la presencia del deporte en su rutina diaria, pues no es que estén a cero, sino que están bajo cero. Y propones 5 vías de recuperación de esa salud, y sobre todo la idea de que volver a estar sanos, fuertes, ágiles y con ilusión y entusiasmo diario está en tu mano y siempre es recuperable. Totalmente. Como comenta Julián, hay muchas personas que piensan que porque hayan tenido malos hábitos durante X años en su vida, ya tienen muy difícil el recuperar una salud plena y verdadera, cuando no es así. Yo veo en mi consulta gente que recupera la salud en apenas cuestión de días de cambiar los hábitos, y esto es algo que cuesta entender a la gente, pero realmente es así. Así que, bueno, animo a la gente a que los vea. Si quieres comentamos un poco de esos 5 hábitos, y además que no es que todos en algún momento de nuestra vida hemos podido, pues por estrés, por prisas, por circunstancias de nuestra vida, a lo mejor cuando tenemos hijos, trabajo, obligaciones de diferentes tipos, que descuidamos algún apartado de nuestra salud, y bueno, pues siempre podemos engancharnos, del mismo modo que una persona que se haya cuidado toda su vida, si se descuida, la salud también empeora, pero nuestro cuerpo es muy agradecido, y con estos 5 hábitos pues podemos mejorar enormemente. ¿Nos los puedes enumerar? Sí, por supuesto. El primer hábito principal es que cuidemos nuestra mente, que nos mantengamos alejados del estrés. Con perdón un poco de lo que voy a decir, pero a nuestro cuerpo a nivel físico le importará un carajo si como bien, si practico ejercicio, si al final mi día a día vivo en constante preocupación e incertidumbre por los problemas del mundo. Entonces, si no mantengo una mente en calma, una mente serena, una mente tranquila, es muy difícil que mi cuerpo esté bien a nivel de salud, porque la mente tiene un impacto a nivel químico en nuestra química corporal por las hormonas que generamos con esos pensamientos, que puede tener más fuerza incluso que los hábitos que lleve. Así que el primer consejo es que cuiden la salud mental, y para ello pues tienen que vigilar, tener un buen autoconcepto, una buena autoestima, una buena confianza en uno mismo, una buena resiliencia, la capacidad para afrontar de buen agrado las adversidades que vamos teniendo con una buena actitud. Eso sería el primer pilar. El segundo pilar, conocer la inflamación. Al final, controlar la inflamación es ganarle la batalla a la salud, porque toda persona que tenga un problema, pongamos que esté en un hospital, tiene un cuadro inflamatorio, sea por un traumatismo, o sea por una infección, o por cualquier otro tipo. Entonces, el frío pues, es uno de los medios más eficaces que tengo para controlar esa inflamación. Igualmente está el comer comida real, comida que no sea procesada, limitar los azúcares, sobre todo, que nos inflaman mucho, y las harinas refinadas. También el contacto con la naturaleza, por supuesto. Debo, pues todo lo que más, vivir en exteriores. Hoy en día el problema de muchas personas, y por lo que mantienen un grado de inflamación crónica constante, que es el dañino, es porque el vivir en interiores, bajo luces artificiales, hace que nuestro cuerpo incluso tenga un ritmo circadiano que no sabe si es de día, si es de noche. Entonces tenemos que exponernos al sol. Otro pilar, nos iríamos a
a cómo genero hábitos en mi vida. Si tengo un hábito malo y quiero cambiarlo por uno bueno, tengo que saber cómo funcionan los hábitos y tengo que sustituir. Si yo quiero dejar o cambiar la cerveza que me tomo cada día cuando vengo del trabajo porque me relaja y me hace sentir un poco tranquilo al llegar a casa, pues tengo que coger un sustituto de esa cerveza. También que sea un poco atractivo para mí, aunque me lleve un poco tiempo, pero saber cómo funcionan los hábitos es fundamental también. Y luego, como yo digo, tenemos que intentar ir a por nuestro máximo potencial. Nuestro máximo potencial viene de descubrir cómo funciona nuestra mente y de tener una buena actitud. Por ejemplo, no sé si sabías que el cansancio a nivel físico es imaginario y viene mucho antes del cansancio real, porque nuestra mente nos manda esas señales de cansancio como medio para protegernos. Pero se han hecho estudios en deportistas donde les han obligado a llegar hasta el fallo muscular, por ejemplo haciendo unas extensiones en la máquina de piernas, de cuádriceps, y cuando ya se han visto que no podían más, les han metido un estímulo eléctrico en el muslo y han visto que ese músculo todavía se contraía. Entonces es mental el cansancio. Igualmente pongo varios ejemplos en los libros de que durante el periodo de enamoramiento, cualquier persona que nos hemos enamorado, pues sabemos que por muy cansados que estemos, siempre vamos a tener ganas de ir a ver a la chica que queremos, o al chico, o a quien sea. O sea, si él nos dice, vamos a quedar, por muy cansados que estamos, esa fatiga se nos quita. Y luego otra cosa es el propósito, hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Por suerte yo me dedico a algo que es mi pasión, pero hay muchas personas que trabajan en cosas que no les gusta y eso les resta mucha energía y afecta a su salud. Entonces, el propósito es de verdad lo que más va a llevar tu salud a un siguiente nivel, porque conjugas lo que amas con lo que estás haciendo y eso es lo más bonito. Pueden encontrar en el periódico de Televaldepeñas, en valdepeñasdigital.com, un texto introductorio y un enlace para acceder al canal de YouTube Goldman Salud, que gestiona y al cual da contenido Manuel Jesús Jiménez. También subrayamos, recalcamos, todos los miércoles en Heavy Box, en el polígono industrial, frente a la sede de la denominación de origen del queso manchego. Exactamente. Creo que es mejor justamente decir esto que decir, porque los nombres de las calles y los números en el polígono industrial, mejor enfrente de este o al lado de cuál. ¿Algún teléfono donde se te pueda contactar para hacer un primer contacto, una primera toma de contacto, para interesados en tu consulta de nutrición, para algún deportista que quiera prosperar? Pues mi teléfono es el 669-634657 y lo podéis encontrar también en mi página web y en mis redes sociales de Instagram, Facebook, también lo podéis encontrar como en YouTube. Pues muchas gracias una vez más por tus grandes ejemplos. Les invitamos, de vez en cuando también incluimos en nuestros contenidos vídeos del canal de YouTube de Manuel Jesús Jiménez, porque para la gente, ya digo que no es preciso ser o estar próximo al deporte, sino gente que quiera mejorar su calidad y su bienestar, sus consejos y su relato, como han podido comprobar, pues es altamente satisfactorio y muy motivador. Manu, muchísimas gracias por acompañarnos y... gracias como siempre, Julián. Prometo llamarte más a menudo. Muy bien, gracias.